a nuestros hermanitos Jorge y Esperanza Neire Escobar, coordinadores nacionales del Ministerio de Acompañamiento, Acogida y Extensión. Aplausos, queridos hermanos, para recibir a nuestros hermanitos, coordinadores nacionales. Para el Señor los aplausos. Hermanitos, muy buenos días. Antes de saludarlos, por favor, quisiéramos saludar a nuestro Señor Jesús a través de la oración del Ministerio de Acompañamiento. Quisiera saber si nos están escuchando. ¿Sí? Sí, hermanito, sí, sí. Ok, muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, nuestro pastor, pasto y compañero de camino, hemos sentido, Señor, la gracia de tu mirada en nosotros, que nos llama a seguir tus pasos de buen pastor. Acompáñanos, Señor, para así poder responder a las necesidades de acompañamiento de los matrimonios, jóvenes, niños y familias, todas de nuestra amada comunidad. Aquí estamos, Señor, respondiendo a tu llamado, pero te pedimos antes que camines con nosotros, como lo hiciste con los discípulos de Emaús. Quédate con nosotros, Señor, porque somos conscientes que el día atardece para toda la humanidad y para toda nuestra iglesia. Danos el don del discernimiento para reconocer en medio de las luces y las sombras tu plan de salvación en la iglesia y en nuestra comunidad. Danos, Señor, el don de la sabiduría para saber cómo conducirla, para identificar las acciones correctas, saber cuándo y cómo realizarlas. Llénanos, Señor, del poder del Espíritu Santo para acompañar al pueblo de Dios. Danos los dones y carismas necesarios para la evangelización, para decir a todos que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y danos la visión para atender lo urgente sin perder de vista lo trascendente, para llevar tu rebaño más allá del desierto, para encontrar caminos vírgenes y, así como lo hizo San Pablo, dar respuesta a los retos del presente. Señor Jesús, ponemos a tus pies nuestro amor imperfecto por ti, por nuestra familia y por nuestra comunidad. Tú nos inspiras siempre buenos propósitos que nos llevan a hacer proyectos. Escúchanos, Señor. Recibe nuestros deseos, perfecciónalos, purifícalos, ordénalos y condúcelos hacia tu santa voluntad. María, Madre del Pastor de Pastores, acompáñanos como buena madre que eres, para reflejar la imagen del buen pastor y que nuestro acompañamiento cordial nos conduzca a la santidad común un nuestro hermano. Amén. Ahora sí, queridos hermanos y hermanas del Distrito Sano de Trujillo, tengan ustedes muy buenos días, felices Pascuas de Resurrección, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Nuestro saludo cordial para los coordinadores diocesanos, Juan y Ruth, para nuestros hermanitos responsables del Ministerio de Acompañamiento, Juan y Gladys, y un saludo muy cordial para cada uno de ustedes. Reciban el saludo de nuestros coordinadores generales nacionales, Juan y Luisa Nole Jiménez. En principio queremos dar gracias a Dios por la presencia de Dios, porque sabemos que Él es quien nos ha llamado, como dice la canción que hemos escuchado ahora al terminar la misa, ¿no? Él se ha fijado en nosotros, Él nos ha seducido, Él nos acompaña y nos motiva a cada uno de ustedes y a nosotros para participar. Es un llamado que nosotros debemos que tener siempre presente y cuidarlo, ¿no? Y también, como siempre, le damos las gracias por estos medios virtuales que Él ha propiciado para podernos comunicar. El agradecimiento para ustedes por su tiempo y por recibirnos en sus hogares. Muy buenos días, queridos hermanitos. Por mi parte también felices Pascuas de Resurrección. Me da mucho gusto poderlos ver, poderlos conocer y saludar.
Y agradecemos a Dios la oportunidad de poder servir a nuestra comunidad en este hermoso ministerio de acompañamiento. Nosotros somos Jorge y Esperanza, tenemos 47 años de vida matrimonial, tenemos 5 hijos, 3 mujeres, 2 varones y 9 nietos. Y también tenemos 30 años participando en la vida de nuestra comunidad para la gloria de Dios. Amén. Bueno, el tema que nos convoca en esta oportunidad, ¿no?, es el Ministerio de Acompañamiento en Bodas de Caná, ¿no? Para empezar, queremos citar una expresión que escuchamos a Monseñor José Ignacio Munilla, me imagino que ustedes lo conocen, ¿no? Monseñor dice que el cristiano no es un inventor, es un descubridor. El cristiano no es un inventor, es un descubridor. Entonces, lo que le vamos a presentar a continuación no es un invento, no es una idea personal de nosotros. En todo caso, el acompañamiento, para nosotros, queridos hermanos, ha significado un hermoso descubrimiento. El descubrimiento de una propuesta que nuestra iglesia ya ha desarrollado y ha estudiado. La siguiente imagen, por favor. Ajá. Gracias. Ayornamiento. De repente han escuchado ustedes esta palabra, ¿no? Es una palabra italiana que significa actualización o ponerse al día, ¿no? Esta palabrita italiana la utilizaron los papas en el Concilio Vaticano II. Estamos hablando de los años 62 a 65, ¿no? Con el deseo de expresar el deseo de renovar la iglesia, de presentar un nuevo concepto de iglesia que responda a las necesidades del mundo moderno que en aquel tiempo ya se venía avisorando, ¿no? Y renovar también la vida cristiana de los fieles. Nos dicen que en aquel tiempo, yo no he alcanzado a ver eso, pero en aquel tiempo la misa aún se celebraba en latín, ¿no? Y antes del Concilio Vaticano II, como ustedes ven en la imagen, la iglesia tenía una configuración piramidal, ¿no? Al frente de la iglesia, por encima de todos, estaba el Papa, el pastor supremo de la iglesia. Luego seguían los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, los presbíteros, los sacerdotes, las órdenes religiosas, y al final, en la base de la pirámide, estábamos nosotros, los laicos, los bautizados, ¿no? Pero este concilio, que es eminentemente pastoral, cuando hablamos de pastoral nos referimos al cuidado espiritual que tiene la iglesia por nosotros, por los fieles, a todas las actividades que realiza la iglesia con el fin de continuar la misión de Cristo aquí en la tierra, ¿no? Cuando hablamos de pastoral, por ejemplo, hablamos de pastoral de la salud, pastoral carcelaria, pastoral social, de las familias, pastoral juvenil, etcétera, ¿no? Bueno, luego de este concilio pastoral, esta pirámide que vemos se ha invertido, ¿no? La jerarquía ahora se entiende como servicio, ¿no? Desde el punto de vista pastoral, la iglesia se ha planteado un ayornamiento, o sea, una actualización pastoral de la iglesia en su relación con la realidad del mundo actual. La iglesia ha entendido que tenía que renovarse. Ahora, la iglesia ya no tiene esta configuración piramidal, ahora es circular, es cristocéntrica. Los ordenados, los consagrados, todos nosotros los laicos, ¿no? Todos juntos formamos un círculo. Somos el pueblo de Dios y nuestro fin es Cristo. Cristo en el centro de nuestras vidas. Todos nosotros en camino, todos apuntando a Cristo. Todos nos acompañamos, todos ordenados y laicos somos compañeros de camino. Ambos nos beneficiamos en este mutuo acompañamiento. Nosotros los laicos, hermanos, los bautizados, formamos el pueblo de Dios. Constituimos la iglesia
Sin los matrimonios, sin las familias, sin nuestros hijos, no habría pueblo de Dios. De nuestras familias surgen las vocaciones religiosas. Pero también, por otra parte, los sacerdotes, los consagrados, son nuestros pastores que acompañan a la iglesia con su enseñanza y administrando los sacramentos. Sin ellos, los ungidos con el sacramento del orden, no tendríamos la recta interpretación de la palabra de Dios, ni tampoco los sacramentos. Entonces, laicos y ordenados, conformamos la iglesia llamada a evangelizar. Nosotros, con nuestro testimonio de vida y formación, tenemos ahora la participación y responsabilidad en la misión de extender el reino de Dios, hermanitos. Ahora, ustedes se preguntarán por qué nos hemos referido al concilio, ¿no? ¿Qué tiene que ver el concilio con el acompañamiento? Porque en este ayornamiento, en esta actualización pastoral de la Iglesia, en ese nuevo discernimiento que se hizo en el concilio, el término pastoreo o dirección espiritual, que aún se sigue usando, va a desaparecer para dar paso al término acompañamiento espiritual. El magisterio de la Iglesia, y este es un dato muy importante, en las últimas décadas, luego del concilio, ha empleado de manera preferencial el término acompañamiento. Aunque en sí dirección espiritual y acompañamiento son dos términos que nos hablan de una misma realidad, de un mismo contexto, siempre se notan algunas diferencias. Mientras que el director espiritual es la persona que dirige, que le indica al dirigido por dónde debe caminar, qué pasos debe dar, el acompañante espiritual se presenta más bien como un compañero de camino. El acompañante aconseja, asesora, instruye, porque él también es discípulo, también él está en camino. Entonces se ha cambiado ese concepto, esa idea antigua de paternidad espiritual o maternidad espiritual también, ¿no? Por el de fraternidad. Mientras que en la dirección espiritual el protagonista es el director espiritual y no el dirigido, en el acompañamiento espiritual el protagonismo lo va a tener el acompañado. Porque es el acompañado quien va a tomar la iniciativa de ir en busca de su acompañante, de pedir una ayuda segura, constante a una persona que sea competente. Es el acompañado quien definitivamente va a elegir y confiar en su acompañante. Es él quien va a llevar a su vida los consejos que en fe ha recibido de su acompañante. La siguiente imagen, por favor. El acompañamiento en las Sagradas Escrituras. El acompañamiento tiene su primera fuente y sustento en las Sagradas Escrituras, como toda obra de Dios. La siguiente imagen, por favor. En el Antiguo Testamento, ¿quién es el que acompaña? Dios Yahvé, ¿no? Él es el acompañante. El acompañado es Israel, el pueblo elegido. Yahvé acompaña a su pueblo en el Éxodo, en el desierto, recuerden ustedes la columna de nube, la columna de fuego. Yahvé acompaña al pueblo elegido en la conquista de la tierra prometida, en su apogeo, con el rey David, Salomón, en el exilio y en su regreso del exilio también. Yahvé manifestó su acompañamiento a Israel a través del envío de los profetas, también de los reyes y de los sabios. Si me pudieran poner la siguiente imagen, por favor. El texto emblemático, característico, especial en todo el Antiguo Testamento es el Salmo 23, ¿no? El Señor es mi pastor, ¿no? Luego, en el Nuevo Testamento, el mejor acompañante, quien llevó a la perfección el acompañamiento, es Jesús, nuestro Señor, ¿no?
Él es el primero en todo, como dice Monseñor Alemani, ¿no? Jesús tiene una relación de amistad con sus discípulos, de tú a tú, ¿no? Haciendo una comparación de lo que es Jesús, digamos, con una comparación con nuestra comunidad de bodas de Caná, podríamos decir que Jesús es un responsable de comunidad. Ajá, gracias por la imagen. Jesús es un responsable de comunidad. Un responsable de comunidad que acompaña, corrige, exhorta y defiende a sus amigos. Ahora, hace poco en las lecturas de estos días, ¿no? De la Pasión de Cristo, ¿no? Vemos cómo Jesús mismo defiende a Judas, ¿no? Cuando estamos en la última cena y le dice, Judas le pregunta, ¿soy yo, Señor? Y le dice, tú lo has dicho, ¿no? Pero se lo dice en voz baja, de tal manera que nadie, los demás se enteren, ¿no? Porque hasta en ese momento Jesús lo está defendiendo a Judas, ¿no? Y esa es la característica de Jesús con sus discípulos, ¿no? Los acompaña, los corrige, los defiende, ¿no? Como tiene que hacer todo responsable de comunidad, como tiene que hacer todo aquel que circunstancialmente tiene el encargo de conducir un rebaño en nuestra comunidad, ¿no? Jesús le llamó a sus discípulos, le llamó amigos, ¿no? Les dice, ya no les llamo siervos, les llamo amigos. También dijo, ¿no? Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Entonces Jesús, nuestro Señor, es nuestro amigo, ¿no? Es nuestro compañero de camino. En el Nuevo Testamento también vemos a San Pablo, ¿no? Que hace acompañamiento personal y comunitario, ¿no? Personal a quienes, a Timoteo y Tito, sus hijos en la fe, y hace acompañamiento también virtual, también, ¿no? A través de las cartas a las comunidades que él había formado. María también, la madre de nuestro Señor, ¿no? Y madre nuestra, ella también en la visitación, ¿no? En el segundo misterio gozoso, ¿no? Acompaña a su prima Isabel, ¿no? Y también la encontramos a ella en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Acompañando a los discípulos ante la llegada inminente del Espíritu Santo en Pentecostés. Ahora, el texto emblemático que vemos ahí en la imagen, en el Nuevo Testamento, los discípulos de Emaús, ¿no? Hay una expresión muy bonita que recuerdo que dice que acompañar es recrear Emaús. ¿Qué significa esto? Que es ubicarnos nosotros en la escena de Emaús, ¿no? En este peregrinar de Jesús con los discípulos. Ser un discípulo más y dar un paseo con Jesús hacia Emaús, ¿no? En este texto hermosísimo, ¿no? Encontramos los fundamentos del acompañamiento espiritual y comunitario. Ahora, si ustedes visualizan en estas dos imágenes, ¿no? Van a ver de que del Antiguo al Nuevo Testamento van a ver un progreso, ¿no? En el don del acompañamiento, ¿no? De la relación vertical que vemos pastor-oveja en el Antiguo Testamento, vamos a ver ahora una relación horizontal, ¿no? Fraterna, amical, de amigos, de compañeros de camino de Jesús con los discípulos de Emaús, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿no? La Sagrada Escritura sustenta la existencia del acompañamiento espiritual. En ese sentido, nosotros, queridos hermanos, los invitamos a leer y discernir los textos de cada día en clave de acompañamiento. Como en el Evangelio de hoy, ¿no? Hoy día no se le escucha a Jesús hablar, pero sabemos que Él siempre es el protagonista principal, ¿no? Hoy día el Evangelio nos habla de la resurrección de Jesús, ¿no? Durante 40 días antes de su ascensión, Él va a seguir acompañando, va a seguir consolando, instruyendo a sus discípulos para esa gran comisión de anunciar todo lo que Él les había enseñado. La siguiente imagen, por favor. Ahora, el acompañamiento espiritual es un don, es un servicio que se fue desarrollando a lo largo de toda la historia de la Iglesia, ¿no? Aquí solamente les hacemos un pequeño pasar, ¿no? En principio, el acompañamiento en los padres de la Iglesia, ¿no? Los padres de la Iglesia son los sucesores de
de los primeros discípulos, ¿no? En esta época podemos destacar a San Juan Crisóstomo, de quien dicen que es el mejor predicador que ha tenido la Iglesia Católica, a San Agustín de Hipona también. Luego continúa el acompañamiento en los maestros espirituales, o sea, aquellos que fundaron las órdenes más importantes de nuestra iglesia, ¿no? Tenemos ahí a Santa Teresita de Ávila, San Juan de la Cruz, ¿no? Que nos habla del acompañamiento en la noche oscura. Y de manera especial queremos referenciar, hermanitos, a San Ignacio de Loyola, con sus ejercicios espirituales. Yo los invito de manera muy cordial, muy cariñosa, muy de todo corazón a que ustedes profundicen en la vida de San Ignacio de Loyola, cómo fue su conversión, cómo fue el milagro de su conversión a través de la lectura, ¿no? En principio a través de la lectura, ¿no? Y cómo fue que desarrolló a través de su vida los ejercicios espirituales que tanto bien han hecho nuestra iglesia, ¿no? Para contarles un poquito, para matizar un poquito el tema, les vamos a contar una anécdota ya de San Ignacio como acompañante espiritual. Cuenta que en un colegio jesuita, porque San Ignacio fundaba colegios, ¿no? Había un escolar que se llamaba Bartolomé Romano, ¿ya? Que pueden ser uno de ustedes, que puedo ser yo también, ¿no? ¿Ya? Este alumno, Bartolomé Romano, se quejaba de que en su comunidad no le trataban bien, ¿no? Él siente que su comunidad, esa comunidad en la cual él estaba, no era su sitio, ¿no? Que no se sentía a gusto. Entonces, en esa inquietud, en ese sentir, le escribe a San Ignacio, y San Ignacio, leyéndole, le contesta a través de una carta, como era su estilo, ¿no? Él le dice textualmente, ¿no? Te engañas pensando que ese descontento que tienes venga de tu comunidad, o de tus superiores, o de tus hermanos, de no estar en paz ni dar fruto en el camino del Señor. La causa no viene de fuera de ti, sino de dentro de ti. Es decir, viene de tu poca humildad, de tu poca obediencia, poca oración, y finalmente de tu poca mortificación, de tu poco fervor para progresar en el camino de la santidad. Puedes cambiar de lugar, puedes cambiar de superiores, de hermanos, pero si no cambias tu hombre interior, nunca vas a obrar bien. Y en todo lugar a donde vayas siempre vas a ser el mismo, hasta que tanto llegues a ser humilde, obediente, devoto y mortificado en tu amor propio. Así que te recomiendo que procures ese cambio y no otro. Digo que procures cambiar tu hombre interior y reducirlo como siervo de Dios, y no pienses en cambio externo alguno, porque o serás bueno en tu comunidad o no serás bueno en lugar alguno. Y estoy seguro de que más podrás ser ayudado allí en tu comunidad en Ferrara que en otro lugar. ¿Qué les parece, hermanos, este consejo de San Ignacio? Es una hermosa lección con la que nos podemos identificar y que revela el discernimiento que él tenía como pastor de almas. Pero veamos a continuación referentes más cercanos en el acompañamiento, ¿no? Solamente vamos a citar al Papa Juan Pablo II, ¿no? En la exhortación apostólica Familiares Consortium, ¿no? Donde acompaña a los matrimonios y familias, ¿no? Y ahora el acompañamiento más cercano que tenemos del Papa Francisco, ¿no? Dicen los estudiosos que el Papa Francisco es un enamorado del acompañamiento. Y ese es un carisma que él ha vivido antes de ser ungido como pastor de la iglesia, ¿no? Le vamos a contar también algo acerca de la historia del Papa Francisco, porque nos va a ser muy útil a todos nosotros, ¿no? Especialmente a los que tenemos un cargo en Bodas de Caná. Jorge Mario Bergoglio dice que era muy joven, tenía apenas 36 años y 3 años como sacerdote, cuando fue nombrado provincial de su orden, la Compañía de Jesús, los jesuitas. Imagínense, 36 años y ya teniendo el cargo más alto en su orden, ¿no?
Pero él dice que fueron 6 años como provincial que no terminaron bien. Son palabras textuales de él, ¿no? ¿Ya? La razón fue el estilo de gobierno que él asumió. El Papa Francisco mismo dice que él fue autoritario, que fue brusco, que había que afrontar situaciones difíciles, ¿no? Pero que él tomaba las decisiones de manera brusca y personalista. Y al final la gente se cansa del autoritarismo. Pero lo bueno de esa mala experiencia de gobierno, que fue la primera en su vida, es que luego, posteriormente, como obispo, luego cardenal y ahora como papa, ya sabía cómo no debía gobernar. No de manera impositiva ni precipitado en sus decisiones. Eso lo aprendió justamente de esa mala experiencia que él tuvo. Por eso, como obispo, como cardenal, ya escuchaba, ¿no? Hacía consultas, se dio tiempo para escuchar, para discernir, y ahora como papa está proponiendo, ustedes sabrán, ¿no? Está proponiendo la sinodalidad. ¿Qué es la sinodalidad? Caminar juntos, ¿no? La jerarquía de la iglesia con nosotros los laicos, ¿no? Como un estilo de gobierno. Se cuenta también del Papa Francisco que como obispo en Buenos Aires era muy apreciado por los sacerdotes, ¿no? Por su cercanía, su sencillez, era cariñoso, era fraterno, como lo vemos ahora, ¿no? Era un hombre de corazón abierto a todos, ¿no? Que tenía una especial atención con aquellos hermanos que vivían en las periferias, ¿no? En las barriadas, como le decimos ahora, ¿no? En las villas miserias, como le llaman en Argentina, ¿no? Él se identificaba con los pobres, vivía como pobre. Él se transportaba en medios públicos, ¿no? En lugar de usar el coche personal al que tenía derecho. Vivía en un pequeño apartamento en lugar de vivir en el Palacio Episcopal. Y él mismo se preparaba su propia cena. En internet pueden encontrar imágenes del Papa, mucho más joven por supuesto, preparando sus propios alimentos, ¿no? Y en su magisterio también él revela cómo debe ser el acompañamiento, ¿no? El Evangelium Gaudium, que ustedes deben saber, ¿no? Que es el primer documento escrito por el Papa, ¿no? Él nos dice que el acompañamiento se refiere, en 5 numerales habla acerca del acompañamiento, ¿no? Él nos dice que el acompañamiento es un arte antiguo y muy valioso en la iglesia. Es el arte de saber quitarse las sandalias ante la tierra santa de otro, ¿no? El Papa Francisco manifiesta que la iglesia tiene necesidad de esos artistas. Más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que desde su experiencia de acompañamiento conozcan los procesos donde resalten la prudencia, la capacidad de comprensión, el arte de esperar, la docilidad al espíritu para cuidar entre todos las ovejas que se nos confían de los lobos que intentan disgregarlas del rebaño. Eso está en el Evangelium Gaudium, en el numeral 171, ¿no? Ahí enfatiza, ¿no? La capacidad de ir en busca del prójimo, ¿no? La escucha respetuosa y compasiva, de tener paciencia, ¿no? También en Amoris Laetitia, ¿no? Estamos en el año de la familia, ¿no? También el Papa insiste en que los matrimonios estables, como los de bodas de Caná, ¿no? Los matrimonios estables y con experiencia en la comunidad pueden y deben ser animados a acompañar a los que se preparan para el matrimonio, es decir, a los novios, ¿no? En los primeros años también del matrimonio y después incluso, ¿no? Ante las dificultades que se puedan presentar. La siguiente imagen, por favor. Entonces, hermanitos, ¿qué es el acompañamiento espiritual? Encontramos varias versiones. Les presentamos esta. El acompañamiento espiritual es la ayuda en la iglesia que una persona capacitada, libremente elegida, entrega a otra que se le confía enteramente para ser guiada en el desarrollo pleno de su vida cristiana.
El acompañamiento espiritual, queridos hermanos, es la ayuda. Es decir, es el auxilio, la asistencia que se brinda solo en la iglesia. El acompañamiento es una práctica eclesial propia de la iglesia, que se realiza siempre en la iglesia, y no por cualquiera, sino por alguien que pertenece a la iglesia o a la comunidad, para beneficio propio de la comunidad. El acompañante es además, hermanitos, una persona capacitada, que está formada en la comunidad, que tiene experiencia, que es reconocida y enviada por su comunidad. Esta persona es libremente elegida, es decir, es el acompañado, fíjense bien, es el acompañado que toma la iniciativa y libremente elige a su acompañante. Y a este acompañante se le confía enteramente. Es decir, el acompañado le abre su corazón a su acompañante en un ambiente de amistad y de confidencia, de gran responsabilidad, ¿verdad? Para ser guiado en el desarrollo pleno de su vida cristiana. ¿Qué significa esto, hermanos? Que en el acompañamiento, la vida del acompañado sea iluminada y transformada. Y además para que el acompañado sea testigo de Dios en medio de su comunidad. San Ignacio lo dice de una manera muy breve, hermanitos. El acompañamiento espiritual es el modo de ayudar a organizar la vida del creyente para que encuentre la voluntad de Dios. Qué hermoso, ¿no? Entonces, queridos hermanos, aplicando este concepto a nuestra comunidad, el acompañamiento espiritual en bodas de Caná es la ayuda en la comunidad que un matrimonio capacitado, libremente elegido, fíjense bien, entrega a otro matrimonio a quien se le confía enteramente para ser guiado en el desarrollo pleno de su vida cristiana. Ahora, queridos hermanos, el acompañamiento no es cuestión solo de sacerdotes, es también de laicos. Su fundamento está en nuestro bautismo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2690 que el Espíritu Santo da a ciertos fieles dones de sabiduría, de fe y de discernimiento. Y estos dones, hermanos, se pueden encontrar en los sacerdotes y también en los fieles laicos. Claramente nos está diciendo el Catecismo que el acompañamiento espiritual no es solo cuestión de sacerdotes, hermanitos. Es también uno de los modos en que nosotros los laicos ejercemos el sacerdocio común de los fieles. Ahora, el acompañante y el acompañado también tienen que presentar algunas características, ¿no? El acompañante, por ejemplo, en principio es un creyente que ha sido llamado por el Señor para esta tarea, ¿no? El acompañamiento espiritual es un don que nadie se puede atribuir, ¿no? Que solamente lo puede hacer alguien que ha tenido experiencia de Dios, que ha sido renovado por el Espíritu Santo. Es un hermano, una hermana, es un matrimonio que frecuenta los sacramentos, es un matrimonio eucarístico que frecuenta la confesión, que tiene un confesor permanente. Les hago una pregunta, ¿no? ¿Ustedes con quién se confiesan? Es decir, me refiero con un sacerdote, por supuesto,
pero se confiesan siempre con un mismo sacerdote, ¿no? Es como tener un médico personal, ¿no? Porque así como en la salud física necesitamos de un médico que nos conozca, así también en la salud del alma necesitamos de un sacerdote particular, ¿no? ¿No? Que nos conozca, ¿no? Que conozca nuestro pasado, nuestras debilidades, nuestras limitaciones, nuestras virtudes también, que conozcan nuestro apostolado también, ¿no? ¿No? ¿Y para qué? También para conservarnos en estado de gracia, que fundamentalmente es lo principal, ¿no? Todo el resto puede esperar. Lo principal es estar siempre en estado de gracia, ¿no? El acompañante también es una persona orante, es una persona que se apoya más en la oración que en sus propias fuerzas, ¿no? Es un creyente que sabe lo que es el combate espiritual. No podemos explicar esto, ¿no? Pero ustedes saben lo que es un combate espiritual. Es aquella persona que conoce su pecado, que no se conforma y que lucha contra él, ¿no? Que lucha contra sus tentaciones, sus debilidades, que ha caído, ¿no? Pero que ha sabido levantarse con la ayuda de Dios, ¿no? Y eso le da la capacidad para poder dar testimonio y poder acompañar a otros. El acompañante no es alguien que se anuncia a sí mismo, es alguien que se considera no el protagonista siempre es Cristo, ¿no? No anuncia su palabra, sino la palabra de Dios, ¿no? El acompañante es alguien que considera vital su testimonio de vida, ¿no? Porque la enseñanza que da el acompañante no es una enseñanza teórica, sino es una enseñanza de sabiduría que él ha obtenido a través de su experiencia personal con Dios. Teológica. El acompañante enseña desde lo que él ha vivido, desde lo que él ha visto de Dios, ¿no? De esa manera tiene autoridad, de esa manera es elocuente. Es decir, no elocuente en palabras, sino elocuente con sus actos. Él es más convincente con sus hechos que con su vida, ¿no? Como decía el padre Charlie, que tu vida hable tan fuerte que no sea necesario escuchar tus palabras, ¿no? También el acompañante es un hermano, una hermana que tiene formación, ¿no? Formación teológica, o sea, en la palabra de Dios, pero también tiene formación en la vida secular, ¿no? Es alguien que está en comunión con la iglesia, ¿no? Es alguien importantísimo, es alguien que está siempre disponible, ¿no? Y que tiene esa paciencia y esa perseverancia para poder escuchar. En nuestra comunidad Bodas de Caná, el acompañamiento espiritual tiene que ser ejercido por un matrimonio, pero también por un hermano o hermana, formados en la comunidad, reconocidos por la comunidad y enviados por la comunidad. El acompañado, hermanos, también requiere ciertas condiciones. En principio, el acompañado es una persona que busca realmente un cambio de vida y que lo busca en Dios. Eso significa que es alguien entregado a la oración, que debe orar no solo por él mismo, sino también por su acompañante. El acompañado, queridos hermanos, es alguien que se siente limitado en búsqueda de la verdad. Es un hermano, una hermana que incluso conoce la palabra de Dios, que asiste a los sacramentos, ¿no? Pero que aún así siente que está todavía lejos del ideal de la vida cristiana y que necesita una ayuda particular. En realidad, hermanitos, todos necesitamos ayuda. No hay época de la vida sin combate espiritual.
el maligno siempre nos está acechando, ¿no? Cuando ve que nosotros estamos luchando por conservar nuestra amistad con Dios. La siguiente imagen, por favor. Bueno, finalmente aterricemos en nuestra comunidad, ¿no? En nuestra realidad, el acompañamiento en nuestra comunidad Bodas de Caná. Bodas de Caná, ¿hace acompañamiento? Sí, hace acompañamiento. Hacemos acompañamiento antes, durante y después del REM. Hacemos acompañamiento personal, matrimonial, comunitario también. Hacemos acompañamiento a tiempo y a destiempo. Nosotros de manera especial debemos tener un cuidado pastoral por nuestros matrimonios sacramentados, ¿no? Porque alguien dijo, somos una especie en extinción. Pero en el acompañamiento, queridos hermanitos, no bastan las buenas intenciones. Por lo tanto, estamos de manera inicial proponiendo lo siguiente. En principio, priorizar la formación de matrimonios acompañantes en bodas de Caná. Esta formación debe ser, en principio, espiritual, pero también doctrinal, ¿no? Somos de la idea de que nuestro ministerio de acompañamiento, que es el ministerio de todos, ¿no? Debe tener su propia enseñanza, ¿no? Debemos tener también nuestros niveles de formación. Estamos en la tarea de revisar los seminarios de pastoreo aprobados en juntas nacionales anteriores para adecuarlas al nuevo sentido que tiene ahora el Ministerio de Acompañamiento. Estamos desarrollando el primer seminario de acompañamiento espiritual, donde vamos a profundizar estos puntos que hemos tocado de manera rápida, ¿no? ¿Qué es el acompañamiento? ¿Por qué necesitamos un acompañamiento? ¿No? Ya lo dijo mi esposa. En toda época de la vida necesitamos acompañamiento, porque en todo tiempo tenemos un combate espiritual contra el enemigo. ¿Cuáles son las cualidades de un acompañante, del acompañado? ¿Cómo podemos escoger un acompañante espiritual? Quisiéramos hablar también acerca de los ejercicios espirituales de San Ignacio, ¿no? Al cual lo quisiéramos poner como referencia. Dicen los estudiosos que es uno de los referentes en lo que es el acompañamiento espiritual, ¿no? El acompañamiento espiritual a los matrimonios, a las familias. Y hablar también de un puntito muy importante en este seminario, que es el plan de vida espiritual que debemos tener todos, ¿no? Tanto acompañantes como acompañados, ¿no? Para tener una disciplina, una perseverancia en nuestro progreso espiritual, ¿no? También quisiéramos, bueno, este es un plan de largo aliento, ¿no? Implementar cursos de acompañamiento, porque como les dije, no basta la buena intención, ¿no? Todos necesitamos ayuda, nuestros hijos necesitan ayuda, ¿no? Los que tienen hijos en etapa de noviazgo, los que tienen hijos casados, nosotros tenemos hijos casados, ¿no? Hay un acompañamiento también especializado también, ¿no? No solamente a los matrimonios en crisis, también acompañamiento en nuestra comunidad a los que están enfermos, a los viudos, ¿no? ¿Quién se encarga de acompañar a los viudos, ¿no? ¿Cuál es la realidad de ellos, no? El acompañamiento de los jóvenes, bueno, ahí ya tenemos un ministerio, ¿no? Aprovechar estos medios virtuales para podernos acompañar también, ¿no? Porque Dios mediante vamos a regresar a la presencialidad, pero no podemos abandonar estos medios que nos permiten, miren, de qué manera cómoda podernos acompañar, ¿no? También en nuestro plan de trabajo también queremos proponer el conocimiento de la espiritualidad ignaciana, ¿no? Conocer la vida y las obras de San Ignacio, sobre todo en lo que respecta al acompañamiento. Para eso quisiéramos promover los ejercicios espirituales de San Ignacio. De repente alguno de ustedes ya los conoce, de repente ha hecho un retiro de silencio, ¿no? Mucha gente, y nos incluimos, ¿no? Desconocíamos que existe esta ayuda en la iglesia, ¿no? Ahora están disponibles hasta de manera virtual, online, ¿no?
Aunque lo ideal siempre sería hacer los ejercicios presenciales, ¿no? En el desierto, por ejemplo, de una casa de retiro, ¿no? San Ignacio decía que son raros los hombres a los que se les podía predicar los ejercicios completos, ¿no? Porque muchos se quedan en el camino, ¿no? También promover reuniones para compartir nuestras experiencias de acompañamiento, ¿no? Es un tesoro valiosísimo, las experiencias que hemos tenido como pastoreo y ahora acompañamiento, y que las podamos compartir entre nosotros, ¿no? Nos van a enriquecer y nos van a animar, ¿no? Cursos sobre discernimiento. Se dice que es el don más descuidado, ¿no? Al cual muy poco acudimos en oración, ¿no? Seguir también más de cerca el magisterio del Papa Francisco, ¿no? Bueno, ahí tenemos otras iniciativas más, ¿no? Que sabemos que no las vamos a poder desarrollar todas, ¿no? Pero para ir concluyendo ya con el tema, sabemos que este es un trabajo de largo aliento, ¿no? Cuando entramos a Bodas de Caná, cuando entramos, perdón, a la Coordinación Nacional, nos dimos con la sorpresa de que había cambiado el nombre del ministerio, ¿no? Nosotros habíamos estado en el año 2011 al 2014 en el Ministerio de Pastoreo y ahora en el Ministerio de Acompañamiento, pero no encontramos un sustento doctrinal por el cual se había cambiado el nombre del ministerio. Gracias a la ayuda de Dios hemos podido, el Señor nos ha iluminado para poder encontrar abundante material, hermanitos, que está a disposición. Ustedes basta que entren a Google, entren a YouTube, van a encontrar un montón de charlas acerca de acompañamiento espiritual, de lo hermoso que es el acompañamiento espiritual, ¿no? Es el más fundamentado, pero de repente es el más descuidado. Como dijimos al principio, para ir terminando, un cristiano no es un inventor. Un cristiano es un descubridor. Estamos descubriendo, ¿no? Ese hermoso servicio que es el acompañamiento espiritual, ¿no? Desde esa perspectiva del acompañamiento, hay muchísimo por hacer, ¿no? Pero poco a poco. Vamos poco a poco, vamos poco a poco. Dios mediante quisiéramos marcar una ruta, ¿no? Nuestro primer objetivo es cimentar el ministerio con la formación de matrimonios acompañantes, formados en nuestra comunidad, con el carisma de nuestra comunidad, ¿no? Hace poco hemos tenido una jornada interna en la coordinación, y una religiosa, una madre que cuando nos presentaron nos dijeron que éramos del Ministerio de Acompañamiento, ¿no? Sus primeras palabras, ¿sabes cuáles fueron de la hermana? Dijeron, me imagino que ustedes también necesitarán acompañamiento, ¿no? Miren, no nos dijeron que ustedes van a acompañar a otros, dijeron, ustedes también necesitarán acompañamiento. Y nosotros respondimos, ¿no? Con conocimiento que ya tenemos, por supuesto, claro que sí, necesitamos también acompañamiento, ¿no? El acompañamiento es una de las características que mejor expresan la riqueza de nuestra comunidad. Nuestra comunidad se va a caracterizar mejor por la calidad de acompañamiento, de acompañantes espirituales que nosotros tengamos, en la forma como cuidamos la formación, la maduración de nuestros hermanos en la fe, en las comunidades de amor, ¿no? Todo esto siempre para la gloria de Dios, ¿no? Como dice San Ignacio de Loyola, ¿no? No nos sentimos, nos sentimos privilegiados, sabemos que somos indignos, ¿no? De llevar esto adelante, pero sabemos que Dios escribe derechos sobre nuestros renglones torcidos, ¿no? Sobre todo lo que quisiéramos es que esto se lleve a la práctica, ¿no? Bueno, ahora con esto estamos terminando la exposición.